En esta oportunidad vamos a hablar sobre modelos alternativos a la prima por riesgo país. En un video anterior hicimos una crítica del enfoque muy popular para cuantificar el riesgo país, que consiste simplemente en sumar una prima por riesgo país, que tiende a ser igual al default spread del gobierno, de la deuda del gobierno soberano de que se trate, ¿no? Sumar esta prima a la tasa de descuento equivalente en un país desarrollado para un proyecto similar. Existen muchos otros modelos alternativos a este enfoque para cuantificar el riesgo país. Hoy vamos a explicar dos de los que consideramos más interesantes: el CAPM internacional y el CAPM internacional modificado. Comencemos con el CAPM internacional, que lo llamaremos ICAPM. Es una variante del CAPM original que tiene en cuenta el riesgo cambiario. La fórmula es la siguiente. Tenemos que el valor esperado, la tasa de descuento de un proyecto I en el país X, viene dado por la tasa libre de riesgo en moneda base, en este caso digamos el dólar, más la beta del proyecto o del negocio de que se trate con respecto a un portafolio global, multiplicado por la prima de mercado que siempre tenemos en el CAPM, y luego le sumamos un tercer término que tiene una especie de beta, que la llamamos gamma en este caso, que es la beta de la tasa libre de riesgo en dólares con respecto a cambios en la tasa de cambio de la moneda local, multiplicado por la devaluación de la moneda local con respecto al dólar, más la tasa libre de riesgo en moneda local, menos la tasa libre de riesgo en dólares. Es decir, este modelo lo que nos está dando es lo que tiene son dos fuentes de riesgo. Un riesgo, que es el segundo término, que es la beta del proyecto en sí o de la empresa en sí, y un tercer término que representa el riesgo cambiario. En el largo plazo, el riesgo sistemático del tipo de cambio tiende a ser insignificante, porque el tipo de cambio tiende siempre a volver a un cierto equilibrio. Y por tanto, para proyectos a largo plazo, que es lo que normalmente nos interesa en finanzas corporativas, el modelo simplemente se reduce a los dos primeros términos. Eliminamos la parte que corresponde al riesgo cambiario. La única diferencia es que ahora el modelo está relacionado con, con el mercado internacional, a diferencia del modelo original del CAPM, que estaba relacionado solamente con el mercado norteamericano. Es decir, ahora la tasa libre de riesgo representa de alguna manera una tasa libre de riesgo global, las betas son calculadas en relación a un portafolio global y la prima libre de riesgo también con respecto a un portafolio global. Si tratamos de aplicar el ICAPM, el International CAPM, a una empresa de un país emergente, digamos una empresa como Vale, la empresa minera brasilera, la beta del International CAPM para Vale recogerá todo el riesgo sistemático de la empresa, incluyendo el impacto sistemático del riesgo país, en este caso Brasil, sobre las operaciones de la empresa. Cuando calculamos la beta de Vale con respecto a un portafolio global, estamos también recogiendo el riesgo sistemático del Brasil sobre las operaciones de la empresa. Es decir, que el problema de riesgo país queda resuelto de una vez por todas. Simplemente la beta de la empresa recogerá todo el riesgo sistemático relevante, incluyendo el riesgo político, el riesgo país, por supuesto la parte sistemática. De modo que siempre que beta pueda ser calculada, este modelo tiene en cuenta todo el riesgo país sistemático relevante. Claro, el problema es que la beta de las empresas en los países emergentes no siempre pueden ser calculadas. Las betas pueden ser calculadas siempre que las acciones de la empresa en cuestión sean activamente negociadas en una bolsa de valores. Por ejemplo, volviendo a Vale, Vale es negociada en la bolsa de Sao Paulo. Entonces, es activamente negociada. Por tanto, la beta de Vale se puede calcular. Las acciones de la empresa pueden ser negociadas en la bolsa local, otra vez Vale en la bolsa de Sao Paulo, o podría ser también negociada en la bolsa, digamos, de los Estados Unidos. En cualquiera de los dos casos, la beta sería calculable. La única diferencia es que, por ejemplo, si estamos haciendo la valoración en términos de dólares y vamos a calcular la beta con respecto al mercado local, volviendo a Vale cotizada en la bolsa de Sao Paulo en reales, que es la moneda del Brasil. Entonces, obviamente, tendríamos que convertir todos estos retornos en reales a sus retornos equivalentes
en moneda fuerte, en este caso en dólares. El otro modelo es el ICAPEM modificado, el International CAPEM modificado, que lo vamos a llamar MICAPEM. Este modelo se caracteriza, es muy parecido al CAPEM internacional, pero modifica el cómputo de beta. Tenemos, al igual que antes, una tasa libre de riesgo global, que representa el mercado global. Tenemos un retorno de mercado que representa un portafolio de mercado global. Y la diferencia es lo que llamamos la beta ponderada. La beta del modelo es una beta ponderada. ¿Qué es esta beta ponderada? La beta ponderada es simplemente la suma de varios términos. Por ejemplo, el primer término, alfa 1 multiplicado por beta T1, representa la porción del negocio que depende del mercado 1. Digamos, es una empresa, por ejemplo, Vale, para simplificarlo, vamos a suponer que parte de su producción la vende en Brasil y parte de su producción la vende en Estados Unidos. Sabemos que Vale tiene operaciones en muchos otros países, pero para simplificar, imaginémonos la empresa que vende parte de su producción en Brasil y parte en los Estados Unidos. Entonces, alfa 1 representaría el porcentaje de las operaciones que, por ejemplo, corresponden a Brasil. Y alfa 2 al porcentaje de las operaciones que corresponden a los Estados Unidos. Beta T1 es la beta del proyecto o de la empresa en el mercado 1. Por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, alfa 1 sería la dependencia del Brasil, multiplicado por la beta del negocio del acero en Brasil. Alfa 2, beta T2 sería la dependencia de los Estados Unidos multiplicado por la beta del negocio del acero en los Estados Unidos. Y esto lo podemos aplicar para N mercados. La empresa podría tener operaciones en Brasil, en Estados Unidos o en muchos otros mercados, como de hecho es el caso del ejemplo que hemos utilizado de Vale, la empresa brasilera. ¿Cómo calculamos la beta del negocio en un mercado específico? En este caso, por ejemplo, la beta del proyecto T en el mercado 1. La beta, por ejemplo, del acero, del negocio del acero en Brasil. Bueno, esta se calcula simplemente multiplicando la beta del proyecto T en el mercado global, en este caso sería la beta del negocio del acero en los Estados Unidos, multiplicado por beta 1M, que sería la beta del mercado 1, en este caso de Brasil, con respecto al portafolio global. Es decir, que la beta T1, la beta del negocio del acero en Brasil, sería igual a la beta del negocio del acero en los Estados Unidos, multiplicado por la beta de la bolsa de Sao Paulo con respecto a la bolsa de Nueva York. Veamos un ejemplo. Imaginemos esta empresa de un país, una empresa de partes metálicas en un país imaginario que se llama Tokautu. Y que esta empresa tiene 20% de sus ingresos en el mercado local, en Tokautu, y el 80% es exportado a los Estados Unidos. Supongamos que la beta del negocio de partes metálicas en Estados Unidos, beta TM, es 0,82. La beta del índice accionario de Tokautu con respecto al mercado norteamericano es 0,69. La tasa libre de riesgo es 4% y el retorno esperado del portafolio de mercado es 12%. Calculemos entonces la tasa de descuento para esta empresa. En primer lugar, calculamos la beta del negocio en Tokautu, beta TMM. Sería la beta del negocio en los Estados Unidos multiplicado por la beta de la bolsa de Tokautu con respecto a los Estados Unidos. Sabemos que la beta de partes metálicas en los Estados Unidos es 0,82, la beta de la bolsa de Tokautu con respecto a la bolsa americana es 0,69, entonces obtenemos que la beta de la parte del negocio que corresponde a Tokautu es 0,57. La beta de la parte del negocio que corresponde a los Estados Unidos será 0,82 simplemente. ¿Por qué? Porque 0,82 es la beta del negocio de partes metálicas en los Estados Unidos y después el segundo término, que sería la beta de la bolsa local con respecto a la bolsa americana, en este caso es 1 porque es la beta de la bolsa americana con respecto a la bolsa americana. Entonces la beta ponderada será 20% de operaciones en Tokautu multiplicado por 0,57, que es la tasa del negocio, es la beta del negocio de Tokautu, más 80% de la parte del negocio, que es los Estados Unidos, es decir, 0,8 por 0,82. Y obtenemos entonces una beta para la empresa de 0,77.
Entonces aplicamos la fórmula del MICAPEM y obtenemos entonces que la tasa de descuento será 4%, que es la tasa libre de riesgo, más la beta que hemos calculado antes de 0,77, multiplicado por la prima de mercado, y eso nos da una beta del 10% para esta empresa. Comentarios sobre el MICAPEM. Tiene la gran ventaja de que cualquier proyecto puede estar relacionado con varios mercados. Proyecto o empresa puede estar relacionado con varios mercados. Es una gran ventaja del MICAPEM. En segundo lugar, al estar basado en mercados accionarios desarrollados, el cómputo de beta es más confiable que en el International CAPEM. Claro, podemos calcular la beta, por ejemplo, del negocio del acero, siempre lo calculamos en relación con el mercado americano y siempre tenemos datos suficientes para hacerlo. No tenemos que depender, como hicimos en el caso de Vale, en nuestro primer ejemplo, ¿verdad? Que tenemos que depender de que la empresa se cotice en la bolsa local. Podemos estar hablando de una empresa que no se cotiza en la bolsa local, pero que está en un negocio que podemos calcular para ese negocio la beta en el mercado internacional. Entonces, a través de la beta del mercado local con respecto al portafolio de mercado, el riesgo país sistemático es presumiblemente cuantificado. Como recordarán, calculamos la beta de la parte del negocio en cada país, multiplicando la beta del negocio con respecto al mercado global, la beta del acero con respecto a Estados Unidos en nuestro ejemplo, multiplicado por la beta del mercado local con respecto al mercado internacional, por ejemplo, la beta de Brasil con respecto a Estados Unidos. A través de esa beta de Brasil con respecto a Estados Unidos, nosotros entonces recogemos la parte del riesgo sistemático, del riesgo político brasilero, que afecta a nuestro negocio. El problema es que las betas de los mercados locales son casi siempre débiles. No es el caso del Brasil, que tiene una bolsa de valores muy desarrollada, pero sí de la mayor parte de los países emergentes, debido a que la mayor parte de los países emergentes, si tienen bolsa de valores, sus bolsas locales tienden a ser bastante ilíquidas o no representar fielmente la economía de esos países. Ese pues es el principal problema del MICAPEM. Entonces, ¿en qué casos podemos aplicar el MICAPEM? Bueno, básicamente para empresas que hacen negocios en varios mercados, muy interesante, y o empresas que están en un país que tiene una bolsa activa tiene una bolsa de valores activa, de manera que podemos calcular la beta de la bolsa de valores local con respecto al mercado internacional. Concluimos entonces que el enfoque tradicional de añadir una prima por riesgo país a la tasa de descuento es un enfoque bastante crudo y tiene limitaciones importantes, como explicamos en un video anterior. Hemos presentado dos modelos alternativos. El ICAPEM, que es para empresas cuyas acciones son activamente negociadas, el caso de Vale en los Estados Unidos, este sería el International CAPEM. Y el otro modelo que explicamos fue el MICAPEM, Modified International CAPEM, que es para empresas que pueden tener presencia en varios mercados y o cuyo país de origen cuenta con una bolsa activa, una bolsa de valores activa, de manera que podemos calcular la beta de esa bolsa con respecto al mercado internacional. Y eso es lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy.